Aleluya. Gloria a Dios. Padre, mi alma te adora y te bendice. Una vez más, te doy gloria y te doy honra porque tú, Señor, me has permitido poder abrir mis ojos en este día para poder ver tu gloria, tus maravillas, tus grandezas, Padre. Y así también te doy gracias por cada uno de aquellos que hoy día pudieron abrir sus ojos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Te pido, Señor, que tomes el control de esta palabra que vamos a compartir en esta preciosa mañana todavía, ya mediodía. Y te pido que tú seas tocando las vidas, Padre, y hablando a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Gracias por todos aquellos, Padre, que tú les vas a permitir que se conecten y aquellos que van a escuchar también. Esta es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Dios los bendiga, hermanos, todos bienvenidos a una nueva transmisión de este día, ¿verdad? Y vamos a compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y quiero iniciar con un versículo que está en Efesios capítulo 1 y el versículo 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Esa es una de las cosas claves que uno necesita, ¿verdad? Escuchar la palabra de verdad, la palabra que viene plasmada en la Biblia, esa palabra que nadie puede cambiar, aunque muchas personas tratan de cambiarla o de diluirla, pero esa es la palabra y esa es la que nosotros necesitamos escuchar, porque si no escuchamos la palabra de verdad, como dice aquí, entonces difícilmente seríamos hallados. Y aparte de escuchar la verdad, la palabra de verdad, necesitamos creer esa palabra. Dice que cuando nosotros creemos la palabra de verdad, entonces cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es un requisito que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y entre otros está también lo que decía Pedro en el libro de Hechos, cuando decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de todos los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Aquí hablando, inspirado por el Espíritu Santo, precisamente. Entonces, como nosotros podemos recibir ese regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuando nosotros lo obedecemos, creemos en su palabra, escuchamos la verdad de su palabra. Porque mientras nosotros no escuchemos la verdad, hermano, estemos escuchando fábulas, estemos escuchando tradiciones, ¿verdad? Y cosas que no vienen en la palabra, es difícil que nosotros podamos recibir ese sello del Espíritu Santo.
nosotros necesitamos ser sellados. Y precisamente así le puse a esta predicación como título para el Facebook, en YouTube. La podremos encontrar como el sello de garantía. Ese es el regalo que Dios nos da a todos los que creemos en Él. Y conforme vamos a avanzar en esta palabra, vamos a poder nosotros ir escudriñándonos a nosotros mismos. Y nos podemos preguntar si nosotros tenemos ese sello. Porque este es importante, este sello, hermano. Este sello nos va a permitir a nosotros poder volar con el Señor cuando venga a recoger su pueblo. Este sello es necesario porque Él nos identifica con este sello. Él sabe quiénes son de Él. Este sello nos sirve por muchas cosas que vamos a ir viendo en el camino, ¿verdad? Que vamos durante esta predicación. Porque es necesario, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo podemos recibir este regalo? Pues dice la palabra que también en el libro de Hechos, en el capítulo 8, 15, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Estos eran los apóstoles. Cuando se había predicado la palabra en Samaria, los apóstoles oyeron que en Samaria se había predicado la palabra y que la gente estaba recibiendo a Jesucristo. Pero no sabían y no habían sido todavía, no habían recibido el Espíritu Santo. Esa es algo que necesitamos todos los creyentes, tener el Espíritu Santo. Porque dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nosotros, mucha gente, no sé, pero todos los que ya conocemos a Dios, y cuando nosotros le hablamos a alguien de la palabra, compartimos el evangelio, ¿verdad? Y mucha gente que recibe la palabra y aceptan, ¿verdad? Recibir a Jesús en su corazón. Nosotros los ayudamos, los guiamos con la oración que se hace para poder recibir al Señor en nuestros corazones, porque la palabra dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que confesarlo con nuestras bocas. Eso viene en el libro de Romanos, capítulo 10, del 8 al 10 también creo. Entonces, eso no es algo que nosotros nos inventamos, es algo que la palabra dice, ¿verdad?, que tenemos que confesarlo con nuestros labios y creer en nuestro corazón, ¿verdad?, que Él vino y murió por nuestros pecados y entonces seremos salvos, dice. Entonces nosotros guiamos a la gente para que ellos hagan la confesión de fe y que el Señor les perdone sus pecados y ellos puedan recibir a Jesús en su corazón y ser sellados. Entonces, nosotros, después de que se haya hecho la confesión, siempre nosotros tendemos a orar por la persona que recibió a Jesús, ya sea en la calle, ya sea en su casa de él, o sea en la iglesia, ¿verdad? Porque cuando estamos en la iglesia también la gente pasa al frente, otros reciben al Señor en sus asientos, de ahí pasan y después
o sea el pastor, o sea alguno de los líderes, oran por la persona, ¿verdad?, que recibió. Esa es una forma como ellos reciben el Espíritu Santo. Otros con la imposición de manos. Pero lo importante aquí es que haya un arrepentimiento verdadero para que eso pase. Porque muchas veces nosotros vemos gente que dicen que sí, ¿verdad?, que vienen cargados de todos sus pecados, de su culpa, ¿verdad?, como sea. Son personas que vienen ya muy cargadas y pasan y dicen y confiesan al Señor, los invitan, ¿verdad? Pero no lo hacen de corazón, simplemente quieren descargar sus penas, quieren quitarse esa carga que traen. Pero pues nosotros no somos quien para juzgar, ni sabemos quién lo hace de verdad o no lo hace de verdad. Pero al Señor nosotros sabemos que nadie lo puede burlar. El Señor sabe quién se arrepiente de verdad y quién no se arrepiente, aunque nosotros no sepamos. Entonces, el que se arrepiente de verdad y el Señor sabe eso, Él lo sella con el Espíritu Santo. Así que ese es el sello que nos permite a nosotros que Dios nos identifica y que también el enemigo sabe cuando tenemos ese sello, que no puede hacer nada contra nosotros, a menos que Dios le permita. Es lo único que puede hacer Él, si Dios le permite. Porque a veces cuando nosotros nos portamos mal o le fallamos a Dios y todo, Dios nos perdona y todo, pero luego vienen las consecuencias. Y esas las tenemos que asumir nosotros. Aunque tengamos el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo es que nosotros. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso viene por la obediencia, hermano. Cuando a uno le predican la palabra y uno obedece a la palabra que uno escucha, es cuando Dios nos da ese sello, ese regalo, simplemente porque nosotros obedecemos. Hay que recordar que esto no es algo que uno puede forzar a otra gente a que reciba al Señor. A nadie se le puede forzar para que venga a la iglesia. Pero cuando uno ya es mayor de edad, ¿verdad? Cuando ya las personas cumplen de los 18 para adelante y ya saben más o menos lo bueno y lo malo, yo creo que nadie le puede forzar a nadie, porque todos tenemos que buscar a Dios por nuestra obediencia y porque creamos en Él o porque sintamos la necesidad, porque a veces no es tanto porque uno cree, sino por la necesidad que uno siente. Es que uno busca a Dios. A veces Dios permite que nosotros pasemos necesidades para que podamos buscarlo. Como cuando nos viene una enfermedad y nos dicen que no hay remedio, que no tenemos cura. Entonces la última opción que nos queda es Dios. Lo dejamos al último. Primero buscamos por medio de la medicina, a ver si hay algo que nos pueda sanar. Pero si ya no vemos que dicen no, pues no se puede, entonces ya buscamos a Dios como último recurso.
Así lo hice yo, hermano. Y Dios me ha perdonado por eso, y eso yo creo que todos lo hacemos así, la mayoría, hermano. Buscamos a Dios cuando realmente ya no aguantamos o ya no soportamos lo que estamos pasando. O cuando ya queremos una solución a lo que estamos pasando. Entonces cuando nosotros buscamos a Dios. De otra manera no lo buscaríamos. Porque si el hombre buscara a Dios, hermano, olvídese, ahorita estuviera ahí la cola ahí afuera esperando que abran la puerta y aunque esté la pandemia y todo eso, la gente no le importaría, ¿no? Si la gente supiera la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Si la gente supiera cuánto necesitamos a Él para poder ser salvos y para poder vivir una vida tranquila, en paz, sin angustias, sin dolor. Es lo que nosotros queremos, pero desgraciadamente la gente no quiere saber nada de Dios. No quiere saber de Dios. Solo cuando viene la necesidad muy grande a su vida es cuando nosotros buscamos a Dios. Y el Señor es así, hermano. El Señor es bueno. Por eso Él dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o regalos a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nos ama. Usted no tiene idea de cómo Dios la ama a usted o cómo lo ama a usted. El amor de Dios es tan grande, hermano, que aun cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, Él ya nos amó desde antes de que nosotros lo buscáramos. Él nos ama sobre todo lo que nosotros estamos haciendo mal, sobre en cómo nosotros lo herimos sus sentimientos cuando fallamos, cuando hacemos las cosas mal, herimos su corazón de Él, porque Dios tiene corazón, hermano, y Él siente también dolor. Él siente dolor por la gente, por la raza humana que se pierde, hermano, por los que sufren. Pero mucha gente ni aún sufriendo, hermano, quieren reconocer a Dios. Y eso es triste, porque Dios es grande y es misericordioso. Él tiene amor para nosotros como usted no se lo imagina, hermano. ¿Usted cree que sus hijos la quieren, que su esposo lo quiere, que su esposa lo quiere? No se compara el amor de ellos con el de Dios hacia nosotros. El amor de Dios va más allá, hermano. Ese amor no busca lo suyo, ni se envanece, ni se irrita, como dice su palabra, ¿verdad? Es un amor tan grande, hermano, que Él siempre está con nosotros. Y ese regalo que Él nos da, que nosotros necesitamos. ¿Por qué necesitamos ese don, ese regalo del Señor, ese sello? Pues primeramente porque nos da poder, hermano, sobre todas las cosas. Por eso dice el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso dice en Hechos 1:8, ¿no? Recibiremos poder cuando el Señor haya venido sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y entonces nosotros vamos a poder ser testigos, dice, en toda la tierra, donde quiera que andemos nosotros, vamos a poder testificar de Dios, que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso, hermano. Porque el poder que Dios
deposita en nosotros no tiene límite, hermano. Es un poder grande, hermano, que Dios nos da cuando Él derrama su Espíritu Santo sobre nosotros. Esa es una de las razones por la cual nosotros necesitamos, porque tenemos un enemigo que nos hace frente todos los días, y para eso necesitamos tener el poder de Él, de Dios, para contrarrestarlo, para que no nos destruya. Dios nos equipa con ese regalo, ese sello que no le permite al enemigo nos protege pues contra el enemigo. Dice, pero porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso, algo maravilloso, que cuando nosotros somos sellados, hermano, somos libres. El Señor nos da la libertad que no teníamos antes, porque antes éramos esclavos del pecado. Y si nosotros tenemos ese sello, hermano, somos libres del pecado. No se puede enseñorear otra vez el pecado sobre nosotros. Por eso yo les decía que uno se escudriñe si uno tiene este sello. Si todavía estás pecando, pues necesitas este sello. Porque este sello es el único que nos ayuda a ser libres del pecado. De otra manera, no vamos a poder seguir adelante, hermano. Necesitamos este sello para poder ser libres en el Señor. Mire, cuando uno vive, hermano, de religión, la gente religiosa no son libres, hermano. Están atados a las costumbres. Y no pueden ser libres. Ellos siempre están peleando por las cosas, por cosas que la palabra no habla, hermano. Pero la religión es lo que hace. Por eso es que nadie puede ser libre, hermano, por medio de una religión. El único que nos liberta se llama Jesucristo, hermano. Siempre lo digo y aquí. Jesucristo es la puerta. Y por Él es que nosotros podemos ser salvos. Pero una religión, hermano, las tradiciones no nos salvan. Y hay gente atada a las tradiciones, hermano. Así que Dios tenga misericordia de toda esta gente, hermano. Porque ya vimos desde el principio que solamente a través de la verdad podemos recibir este sello. Y necesitamos, para ser libres, necesitamos tener este sello, dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la única forma como nosotros podemos ser transformados, hermano. Si no está ese sello en nosotros, no podemos ser transformados. Vamos a vivir toda nuestra vida igual que como éramos antes de conocer al Señor. Aunque estemos en una iglesia, hermano, si este sello no está en nosotros, no podemos ser transformados. Ese sello es el que nos ayuda. Ese regalo que Dios nos da es para eso, para que nos ayude a transformarnos.
Porque nosotros por nuestros propios medios no podemos transformar nuestras vidas. No podemos dejar la vida pasada si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, de ese sello que Dios nos regala, hermano. No podemos. Por eso dice también, ¿verdad?, la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, esta es otra de las importantes cosas, hermano, que es el sello del Espíritu. Es que Él nos ayuda a hacer morir las cosas de la carne. Esos deseos que tenemos de andar, Señor, en las cosas del mundo. El Espíritu es el que nos ayuda a hacer morir todas esas cosas. Todos esos deseos de la carne. Solamente a través de este sello, hermano, podemos ser libres de lo que la carne nos pide, de los deseos de la carne. Solamente a través de este sello, hermano. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso nos identifica como hijos de Dios cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, por este sello que Dios nos da. Es lo que nos identifica a nosotros del mundo, cuando somos guiados. Y también nos ayuda y nos consuela también. Este sello nos consuela, dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Nos va a enseñar todo, hermano. Y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Él también nos recuerda, hermano, todo la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, hermano, Él es el que nos trae a memoria la palabra que nosotros escuchamos. La palabra que nosotros leemos nos las trae a memoria. Cuando estamos en un problema, nos trae a memoria un versículo que nos va a ayudar a salir del problema que tenemos, que nos va a consolar. Porque nosotros debemos descansar en el Señor. Es bien importante porque esa es la única forma como nosotros podemos allegarnos a Él a través de este sello que es el Espíritu Santo. Si no, no podemos comunicarnos con Él, no podemos adorarlo. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Si nosotros no tenemos este sello, hermano, no podemos adorar a Dios. No podemos adorar a Dios. Podemos imitar la adoración. ¿Por qué? Pero nunca vamos a poder ser verdaderos adoradores. A menos que no tengamos este sello. Porque este sello es el que nos conecta con el Espíritu de Dios. Porque Dios es Espíritu, hermano. Hay que recordar eso, que Dios es Espíritu. Por eso dice, Dios es Espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Él es espíritu. O sea, si nosotros estamos en la carne, no podemos adorarle. Porque Él es espíritu, Él no es una persona. Usted podrá adorar a su esposo, a su esposa, a su patrón, a su hijo. Eso es en la carne. Pero a Dios necesita estar en el espíritu para poder adorarlo. Y ahí pocos lo pueden hacer, hermano. Usted vaya a cualquier congregación y usted va a ver que son poquitos los que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mayoría imitan, pero los que adoran en verdad se ven. Se ve y se siente. El que adora en verdad puede sentir la presencia de Dios, hermano. Y eso es lo más hermoso que uno puede experimentar cuando uno está en la adoración al Señor. Sentir su presencia cuando está uno adorándole a Él en espíritu y en verdad. Porque el Señor nos conoce, hermano. A Él no lo podemos engañar, hermano, que de allá atrás estemos cantando nosotros, pero nomás imitando a los que están adorando en verdad, en espíritu y en verdad. Si usted no puede cantarle al Señor, hermano, no puede levantarle las manos al Señor, porque no tiene esa ayuda, necesita esa ayuda. Ese sello es el que nos ayuda a levantar nuestras manos y adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermano. Ese sello es el que nos hace sentir al Señor, a ver al Señor, a poder experimentar la realeza del Señor, que Él es real. De otra manera nosotros no podemos testificar de Él porque no lo conocemos, no lo sentimos. Nos vamos como llegamos. Los que no tienen el sello van a la iglesia y regresan igual. Como llegan, se van igual. Porque no tienen el sello del Señor. No pueden hacer contacto con el Señor. Porque tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Es necesario. Pero el Señor dice que se lo da a cualquiera que se lo pida. Nosotros leímos esto. Por eso a mucha gente se le hace aburrida la iglesia. No quieren ir a los servicios porque se les hace aburrido porque no tienen el sello. Cuando nosotros venimos aquí, hermano, aquí empezamos a adorar al Señor y el Espíritu Santo se mueve. Pero para que tú sientas el Espíritu Santo necesitas tener el sello del Espíritu Santo. Para que lo puedas adorar en espíritu y en verdad. Y puedas experimentar la grandeza de Dios, lo sobrenatural de Dios. Solamente así lo podemos experimentar, hermano. De otra manera no podemos. Es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad, hermano. Pídale a Dios que le dé ese sello, hermano. Pídale a Dios, si usted todavía no lo tiene. Comprométase con Dios. Afírmese, arrepiéntase en espíritu y en verdad, Señor. Él es lo que Él busca, que alguien lo adore así. El Señor es bueno, hermano. Es maravilloso el Señor. Si usted supiera lo hermoso que es tener la presencia de Dios, hermano, con usted, no lo desecharía tan fácil. Hay que probar a Dios, hermano.
ese espíritu también nos da a nosotros el poder, como decía, pero también nos da amor. Y el amor es importante, hermano. Porque con el amor es que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos. Podemos amar a nuestro prójimo. Y ese mismo amor nos permite también amar a Dios cada día más. Y nos da también el dominio propio. Como dice en 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? Que Dios nos ha dado no nos da un espíritu de cobardía, hermano. Nosotros no podemos sentir miedo, hermano. O estar en pánico. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos que esforzarnos para que eso opere en nosotros, hermano. No, yo no digo que eso es fácil, hermano, pero se puede. Con la ayuda de Dios, todo se puede, hermano. No hay nada imposible para Dios. Pero necesitamos ese amor también que Dios ha derramado en cada corazón. Cuando tú tienes ese sello, es cuando también puedes sentir el amor de Dios. Él derrama ese amor en ti, ese poder y ese dominio. Ahora nosotros tenemos que ejercitarlos en nuestras vidas, hermano. Unos más, otros menos, pero ahí vamos, todos vamos en ese proceso de ir mejorando para el Señor y para los que nos rodean, hermano. Yo sé que todos tenemos muchos defectos, hermano. Yo soy una persona que tiene muchas faltas. Pero a pesar de eso, Dios me ama, hermano, y me ayuda a que vaya yo mejorando. Dios me ayuda a que yo mejore cada día. Esas son mis oraciones con Él. Padre, ayúdame a hacer todo lo que no he podido hacer todavía, Señor. Ayúdame. ¿Por qué? Porque se puede, hermano. Se puede si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Así que no podemos nosotros descuidarnos nuestra relación, hermano. No podemos seguir avanzando si no tenemos ese sello, hermano. Tenemos que asegurarnos que el sello de garantía que Dios pone en nuestros corazones, hermano, esté con nosotros. Así que pidámosle a Dios, hermano, que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermano. Dice en Gálatas 5:22, ¿verdad? Que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, el amor. Ese es el fruto del Espíritu, hermano, el amor. No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es el amor. Habla en singular. El fruto del Espíritu es el amor. Y del amor se derivan estas cosas como el gozo, la paz. Son virtudes que se pueden desarrollar cuando nosotros tenemos el amor, hermano. Una persona que no tiene amor no puede tener gozo, hermano.
No puede tener paz, no puede tener paciencia, ni puede tener benignidad, ni bondad. Necesitamos el fruto del Espíritu, hermano, de ese sello. El fruto es el amor. Pero, ¿qué es lo que nos hace que nosotros no podamos, o que contristemos al Espíritu Santo, más bien? Porque nosotros muchas veces, hermano, contristamos al Espíritu Santo, ese sello que Dios nos puso, por las acciones que nosotros tomamos. Porque dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero la vanagloria no es del Espíritu, hermano. Eso constricta al Espíritu Santo, hermano. Cuando nosotros nos irritamos unos a otros, cuando nosotros nos envidiamos, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros empezamos a obrar en las obras de la carne, es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, ¿no? Y eso no, Dios no quiere que sea eso para nosotros. Para eso necesitamos el amor, para poder contrarrestar todas esas, las obras de la carne, hermano. Por eso el Señor decía que, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el gozo, el que nos da la paz y el que nos ayuda a ser justos. Tiene todas esas cosas que nos ayudan a nosotros a poder ser agradecidos, ser amables, ser benignos, o sea, ser justo con la gente, hermano. Amables, entender la gente que nos rodea. Así que tenemos que seguir adelante, hermano, porque nosotros no podemos estar contristando este espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque entonces nosotros no podemos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas y no podemos ser testigos de Dios en esta tierra, porque nuestros frutos serían los de la carne cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Por eso tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, hermano, y cuidar este regalo que Dios nos ha hecho. Porque dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, para el día que el Señor venga por nosotros. Tenemos que tener el Espíritu Santo, hermano, activo en nuestras vidas. Por eso el Señor dice que el que persevera hasta el último, ese será salvo. No podemos descuidar esta salvación que Dios nos ha dado, hermano, que nosotros ni merecíamos. Dice que nuestro corazón alegre nos hermosea, ¿verdad? Dicen
en Proverbios, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro. Dice, pero más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Cuando nosotros somos lastimados, nuestro corazón siente dolor, hermano, el espíritu se abate. No podemos permitir que nada dañe nuestro corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos hace nos da esta palabra, pues, para que nosotros cuidemos nuestro corazón. Porque de aquí mana la vida, dice el Señor. Si nosotros cuidamos nuestro corazón, Dios va a estar siempre con nosotros, hermano. Ese sello va a permanecer. Y es necesario que ese sello esté con nosotros para que el día que nadie sabe ni la hora, cuando Él venga, nos encuentre preparados. Ya nos falta mucho tiempo, hermano. Cuidemos este sello. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de todos y todos aquellos que tienen este sello. Y le pido a Dios que aquellos que no lo tienen puedan recibirlo, puedan arrepentirse para que también sean sellados. Estoy consciente que la palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero nosotros nos escogemos para el Señor, hermano. No Dios nos escoge a nosotros. Nosotros nos escogemos. Así que en la palabra nosotros nos escogemos, hermano. Mientras nosotros nos santifiquemos en la palabra, nos vamos escogiendo para Dios. Así que medite en esta palabra, escudriñe su corazón y pregúntese si usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Si usted tiene esa ayuda para seguir adelante, porque necesitamos el Espíritu Santo para poder seguir en este camino. Dios les bendiga por haber escuchado esta palabra, hermano. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria. Y te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Señor. Y que tú nos ayudes a cuidar, Señor, de este regalo que tú nos das. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y aquellos que no tienen este sello, Padre, ayúdanos. Dales un espíritu de arrepentimiento, Padre, para que ellos puedan recibirlo, Señor, y puedan ser arrebatados el día de tu venida, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el jueves, primeramente Dios, a las 7:30, como siempre. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.